Buenos días. El día de hoy vamos a dar inicio a la primera reunión del año de los jueves de neurocirugía vascular y endovascular. Ya hoy vamos a tratar un tema que me gustó titularlo, cómo prevenir el vasoespasmo desde la microcirugía. Sean todos bienvenidos. Cuando hablamos de vasoespasmo, estamos hablando de un estrechamiento en el calibre de las arterias cerebrales que puede generar algún síntoma neurológico. Así como está viendo en la imagen, esto es lo que llamamos vasoespasmo. Está viendo el estrechamiento de un vaso arterial cerebral y lo que va a hacer el vasoespasmo es que pone en riesgo el flujo sanguíneo cerebral porque al disminuir el calibre del vaso, lo que hace es una restricción al flujo de sangre. Aproximadamente un 30% de los pacientes que hacen hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático van a hacer vasoespasmo. Sin embargo, hay algunos artículos en la literatura que nos hablan que la incidencia de ese vasoespasmo puede ser tan alta hasta de un 70%. El vasoespasmo se presenta aproximadamente después del tercer día del evento cerebrovascular y va a llevar una duración entre 21 y 31 días. El pico, la máxima incidencia, los días de mayor riesgo para presentar el vasoespasmo estado en la primera semana después del evento cerebrovascular. ¿Y cuál es el riesgo del vasoespasmo? Es este, que todo vasoespasmo tiene riesgo de llevar a un evento isquémico tardío. Entonces, como les estaba diciendo, al ser el vasoespasmo una disminución del calibre de las arterias cerebrales, nos va a llevar a una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Aproximadamente entre el 50 y el 70% de los pacientes que hacen vasoespasmo van a ser asintomáticos. Y miren, casi un cuarto de los pacientes que llegan a desarrollar isquemia cerebral transitoria no tienen signos clínicos de vasoespasmo. ¿Por qué? El vasoespasmo se puede diagnosticar mediante arteriografía y se puede dividir en tres formas. En un vasoespasmo angiográficamente leve, moderado o grave. Para que haya síntomas de isquemia cerebral transitoria, la literatura dice que debe haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral mayor o igual al 75% de lo que es normal para poder generar los síntomas. En cuanto a la fisiopatología, la fisiopatología del vasoespasmo no está claramente definida, sin embargo hay algunas hipótesis. Esta es una hipótesis de la escuela japonesa que nos va a decir, mire, cuando usted tiene un coágulo de sangre en el espacio subaracnoideo, eso va a ser una desoxigenación de la hemoglobina a metahemoglobina, va a llevar a la liberación de radicales libres, aumentan los factores proinflamatorios cerebrales y el punto de partida siempre va a ser este, que la pared arterial va a estar expuesta a unos coágulos de sangre y esto va a ser una cascada que se va a ir perpetuando con el tiempo. ¿Qué sucede? Miren aquí cómo se producen los picos del vasoespasmo. ¿Listo? Empieza, miren, aunque su mayor frecuencia, miren cómo se está dando el pico entre la primera semana y miren que a medida que va pasando el tiempo, esta constricción dada por factores inflamatorios, la oxihemoglobina y la presencia de radicales libres va disminuyendo para ir disminuyendo así también la frecuencia de aparición del vasoespasmo. Pero miren que el riesgo está presente aproximadamente después del tercer día y llega a ser completamente hasta los 21 o 30 días. Esta complicación de la hemorragia subaracnoidea, aunque desde la década de los 90, digamos que la mortalidad por hemorragia subaracnoidea ha disminuido bastante por el uso de de la terapia endovascular, por los avances en técnicas microquirúrgicas, la mortalidad asociada al vasoespasmo no ha cambiado. ¿Y eso por qué?
porque aún no se tiene claramente definido un tratamiento ideal para prevenir la aparición de esta complicación. Miren que el 30% de los pacientes que hacen isquemia cerebral tardía van a fallecer y hasta el 34% van a tener déficits neurológicos graves. ¿Qué sucede entonces? Vamos a tener dos entidades. Vamos a tener un vasoespasmo angiográfico y vamos a tener un vasoespasmo clínico. Es decir, puedo tener un paciente que sufre una hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático. Durante sus controles puede presentar angiográficamente una reducción en el calibre de las arterias cerebrales, pero completamente asintomático. Y por el contrario, puedo tener un paciente que me haga clínica de vasoespasmo y posteriormente miremos los cambios angiográficos. Recuerden que para que haya clínica de isquemia cerebral tardía, tiene que haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral mayor o igual al 75%. Acá les estoy mostrando cómo ese flujo sanguíneo cerebral, se dice que una persona sana tiene un flujo entre el normal, entre 50 a 70 mililitros minuto por cada 100 miligramos de tejido cerebral sano, llega a ser síntomas isquémicos cuando el flujo se disminuye menor o igual a 20 mililitros minutos, pero tiene alto riesgo de tener daño cerebral cuando ese flujo es menor o igual a 15 mililitros. Bien. A lo largo de la historia hay demasiadas terapias que se han buscado para el manejo del vasoespasmo. Vamos a hablar un poco sobre esta terapia triple H, el uso de los antagonistas de los canales de calcio, lo que ha revolucionado el manejo del vasoespasmo. Va a ser el enfoque de la charla, pero sí seguro que el doctor Pulgarín, el profe Jason o el doctor Boris nos puedan dar después de la charla algún enfoque adecuado sobre el uso de angioplastia con balón o uso de medicamentos intraarteriales. Pero miren, la charla se va a centrar en esto. ¿Qué podemos hacer los neurocirujanos desde la microcirugía para prevenir la aparición del vasoespasmo? Y empecemos con la terapia triple H. Miren, se empezó desde la década del 70. Este fue el primer estudio que buscó alguna relación entre aumentar la presión arterial buscando mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Todos estos estudios que les estoy mostrando son reportes de series de casos. No hay estudios, ensayos clínicos aleatorizados que comparen la utilidad de la terapia triple H. Posteriormente, miren, pasaron 4 años y el doctor Hunt dijo, venga, si aumentamos únicamente la presión arterial y nos ha mejorado, este estudio fue solo con 13 pacientes, ¿qué tal si además de aumentar la presión arterial le metemos también un aumento en la volemia? Es decir, llevamos al paciente a un estado hipervolémico, hipertensivo, buscando mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Este estudio fue una serie de casos, este incluyó 30 pacientes y mostró que tener un aumento en un aumento de la presión arterial en un estado hipervolémico disminuía hasta en un 6% la presencia de vasoespasmo. Mire, llegó a pasar hasta la década de los 80 para que ya se empezara a hablar de las 3H. ¿Cuáles son estas 3H? Tenemos hipertensión, hipervolemia, que mire que son los que se hablaron en 1970, y ya se está hablando de hemodilución. Llevaron a dilución del hematocrito para mejorar el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué sucede? Si vemos cuál de esas 3H sería la más importante, vamos a tener tres pacientes diferentes. El primer paciente que definitivamente debemos evitar a toda costa tener paragloidea es el paciente que está en un estado hipovolémico hipotensivo. A medida entonces llegan los estudios de los 70, que recuerden, podemos tener un paciente con hipertensión, pero lo puedo tener
dos grupos, un paciente que tenga hipertensión normovolémica o un paciente que tenga una hipertensión hipervolémica. ¿Qué se demostró? Los pacientes de este grupo, es decir, el paciente que me centro únicamente en la primera H, o sea, llevarlo a un estado de hipertensión controlada, pero con normovolemia, son los pacientes y menores tasas de morbimortalidad. En contraparte, ya los pacientes a un estado de hipertensión hipervolémica se asocia a mayores consecuencias y efectos adversos deleteros, al igual que la hemodilución. En los últimos estudios, evidencia actual de que ya los pacientes a una hemodilución tan fuerte del hematocrito sea beneficioso. Aún están dudas cuál es el valor punto del hematocrito y de la hemoglobina ideal para llevar a estos pacientes. Con el hematocrito se dice tenerlo menor de 40, 35 y hay algunos autores más estrictos que dicen menor de un 25%. Este es el segundo medicamento, en la segunda estrategia para la prevención del vasoespasmo que vamos a hablar hoy. Miren que todavía no hemos tocado algún papel que podamos tener desde la cirugía para la prevención. Este medicamento, el nimodipino, quiero que miren, es el único fármaco aprobado por la FDA para la prevención de la isquemia cerebral tardía, no del vaso. ¿Cómo funciona el nimodipino? Bueno, es un bloqueador de los canales de calcio de hidropiridínico y se diferencia del resto de los bloqueadores de canales de calcio hidropiridínico en esto. Tiene gran facilidad para cruzar la barrera hematoencefálica, es decir, el nimodipino va a causar una vasodilatación más evidente de los vasos cerebrales que de los vasos cardiovasculares. Sin embargo, no hay un estudio fuerte que nos muestre una evidencia de que el nimodipino disminuya el riesgo de vasoespasmo angiográfico. Pero ¿qué sucede? Sí nos disminuye el tamaño de la isquemia cerebral tardía y se asocia a mejores desenlaces neurológicos de los pacientes que hacen isquemia cerebral tardía. Cuando hablamos del pronóstico de un paciente que tiene hemorragia subaracnoidea, es decir, cuando queremos ver cuál paciente tiene más o menos riesgo de desarrollar vasoespasmo, nos tenemos que volver a estos estudios. Miren, este es el estudio de Fisher, se desarrolló en el año 1980. Nuevamente es un estudio serie de casos, buena que simplemente cogió 47 pacientes con hemorragia subaracnoidea, les hizo una tomografía y buscó a partir de los hallazgos imagenológicos de esa tomografía predecir el riesgo de vasoespasmo. Este Fisher nos van a encontrar 5 grupos, desde el Fisher 0, del paciente que no tiene hemorragia subaracnoidea, hasta el Fisher 4, que es el paciente que ya van a mencionar que tiene una hemorragia subaracnoidea con un coágulo denso, un coágulo grueso. Sin embargo, en el 2006, en la revista Neurosurgery salió publicado este, que sería una modificación a ese estudio de Fisher, que ya les voy a mostrar las diferencias que tienen cada una de estas escalas. Bueno, miren que cuando hablamos del riesgo de vasoespasmo, en la primera escala, en el Fisher, y en la década de los 80, el grupo que tenía mayor riesgo de presentar disminución del calibre de las arterias cerebrales era el grupo del Fisher 3. En comparación con el estudio del 2006, que es la escala que se recomienda usar actualmente para la predicción de vasoespasmo, o sea, estamos hablando ya del Fisher modificado, que el paciente que tiene mayor riesgo de presentar vasoespasmo es el paciente que tenga un Fisher modificado de 4. ¿En qué se diferencia este Fisher modificado? Muy bien, miren acá les tengo las 4 escalas. Vamos a irnos en 2 grupos grandes. Listo. El grupo 1 y 2 son los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea no densa. Y el grupo 3 y 4 sí la tienen más densa. Listo. ¿Desde dónde? ¿Aló? Pues como les decía, estas son las 4 escalas de Fisher modificado. Recuerden que este estudio se modificó en el año 2006, salió publicado en la revista Neurosurgery. Miren cómo nos dividen los pacientes en 4 grupos y se dividen si tienen hemorragia no densa 1 y 2 y hemorragia densa 3 y 4. Se diferencian
El grupo 1 son los pacientes que tienen únicamente hemorragia subaracnoidea no densa sin sangrado ventricular. El grupo 2 ventricular. El grupo 3 tiene hemorragia densa, pero no tiene sangrado ventricular. Y el grupo 4 tiene hemorragia densa y presencia de sangrado ventricular. Si hay algún interno, un estudiante, los residentes, una forma que utilizo, que me da facilidad para clasificar el Fisher, es simplemente hacerme dos preguntas. La primera pregunta que me hago es qué tipo de hemorragia tiene. Si el TAC me muestra una hemorragia no o en el grupo 2, y si la tiene densa, va a estar en el grupo 3 y en el grupo 4. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que me hago es si tiene o no sangrado ventricular. Si me tiene sangrado ventricular, ya puede estar en el 2 o en el 4. Y sumado a la pregunta 1, es decir, si además del sangrado ventricular tiene hemorragia no densa, sería grupo 2 y sería grupo 4 si me tiene sangrado ventricular y hemorragia no densa. Miren que son dos muy fáciles. ¿Qué tipo de hemorragia tiene? No densa o densa o presencia o no de sangrado ventricular. Miren acá, les estoy subrayando esa que da en el artículo 2006. El hecho de limpiar, de lavar el espacio cisternal y la resección del coágulo cerebral disminuye el riesgo de presentar vasoespasmo. Aquí es donde nos vamos a centrar en esta charla. ¿Qué podemos hacer los neurocirujanos desde la microcirugía para disminuir el riesgo del vasoespasmo? Entonces, a diferencia, digamos, de otras terapias que se dan en la hemorragia subaracnoidea, la cirugía no debe ser encaminada únicamente al clipaje del aneurisma roto, porque recordemos que el problema de estos pacientes no es solo tener un riesgo de resangrado, se presentan otras complicaciones. Y una complicación muy deletera, como les estoy hablando en esta charla, es la presencia de vasoespasmo. Entonces, la cirugía debe ir más allá de simplemente clipar el aneurisma. Este estudio, miren, los autores son japoneses. Vamos a ver que la mayoría de artículos que les voy a compartir son de la escuela japonesa. Nos está hablando de una técnica en la cual los pacientes con hemorragia subaracnoidea, esto fue un estudio retrospectivo, cogieron pacientes desde el año de 1988, ¿listo? Van a la aplicación de Fisher, del Fisher clásico, la década de los 80, cogieron 300 pacientes. Estos pacientes todos tenían hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático con una clasificación Fisher 3. ¿Qué va a suceder? Bueno, 118 pacientes van a ir a un lavado cisternal durante el acto quirúrgico y 214 van a ir a la cirugía con el lavado cisternal. Me corrijo, 100 pacientes van únicamente a un clipaje y 200 pacientes van a un clipaje y a un lavado cisternal. ¿Cómo se hace la técnica de lavado cisternal? Miren, el paciente entra, este es un ejemplo, ellos dicen que esto es un colega médico, entra con una hemorragia subaracnoidea espontánea, drenan el hematoma, clipan el aneurisma de los coágulos, van a hacer una apertura de la cisterna y la lámina terminales y van a meter dos catéteres ventriculares. El primer catéter ventricular va a ir al cuerno frontal y el segundo catéter ventricular va a estar en la cisterna quiasmática. El paciente sale de cirugía entonces, clip de aneurisma, drenaje del coágulo, apertura de cisternas, catéter ventricular en el cuerno frontal y catéter ventricular en la cisterna quiasmática. El paciente va a ir a este tipo de utensilio que digamos que es un masajeador de la cabeza, un shaking, y va a recibir una solución de lactato de Ringer con uroquinasa. Una uroquinasa, recuerden, un activador del plasminógeno tisular, y van a recibir lavados durante 72 a 96 horas, o sea, durante 3 a 4 días después de la cirugía. Miren acá el caso, cómo es la tomografía al ingreso y a los 9 meses después de la cirugía con esta terapia
de lavado cisternal, que encontraron muy bien. Los 100 pacientes que se analizaron retrospectivamente, que no se les hizo esta técnica, miren, el vasoespasmo clínico se presentó hasta en un 4,2%, mientras que los que sí se lavaron un 3,7%. Digamos que es una disminución cercana a un 0,8%, pero miren lo que sí es una diferencia significativa. Presencia de isquemia hasta en el 28% en comparación con los que sí se llevaron, que miren la disminución tan drástica, hasta un 6,5%. Miren la mortalidad, 18% versus 2,8%. Este es uno de los primeros estudios que nos va a estar hablando de la importancia de en el acto microquirúrgico únicamente no ir a asegurar el aneurisma, sino ver qué más podemos hacer desde la cirugía. Otro estudio, nuevamente miren, de la Facultad de Medicina de Fukushima. Acá los pacientes nuevamente hacen un estudio retrospectivo, pero acá se les va a poner uroquinasa y ácido ascórbico. ¿Por qué el ácido ascórbico? Digamos que este medicamento va a prevenir la degradación de la oxihemoglobina, que digamos que es uno de esos factores teóricos en la fisiopatología del vasoespasmo que más se asocia a la disminución del calibre arterial. Miren que nuevamente se le ponen dos catéteres ventriculares. Un catéter va a estar en el cuerno frontal y un catéter va a estar en prevenir la degradación de la oxihemoglobina, que digamos que es uno de los factores teóricos de la fisiopatología que más se asocian a vasoespasmo. Y este estudio, miren lo que se hizo, ya no se va a hacer una irrigación por 3 días, sino una irrigación por 10 días después de la cirugía. Y miren, la presencia de vasoespasmo sintomático, ellos llamaban vasoespasmo sintomático, otro paciente que tenía evidencia en, angiográfica de disminución del calibre cerebral con parecias o afasias. Miren cómo se mostró una disminución del 2,8%. Miren que si cogemos este valor de 2,8% y lo comparamos con los pacientes del estudio previo, un 4,2%, miren que ya la diferencia va aumentando. Bien, vamos a leer este estudio. Este es un estudio que salió publicado en la revista World Neurosurgery en el año 2017 y el autor principal va a ser esta persona. Para los que no lo conozcan, es el doctor Rokuya Tanikawa, que digamos que es la cabeza o el líder en todos los estudios sobre hemorragia subarachnoidea de la parte oriental, así como el doctor Expeller está diciendo que el doctor Rokuya Tanikawa va a ser la cabeza, o digamos una de las eminencias en cirugía vascular y en el tema de aneurismas y más que todo de bypass del área japonesa, así como el doctor Spessler, el doctor Lawton, el doctor Lancino, son las cabezas de nuestra parte occidental, el doctor Rokuya Tanikawa de las cabezas desde la parte japonesa. Este estudio lo quise traer porque ya no nos van a hablar de lavados cisternales con el uso de derivaciones externas, sino que miren, el estudio que él va a ser únicamente entrar, clipar el aneurisma, o sea, asegurarlo, hacer un drenaje extenso, o sea, drene la mayoría de coágulos que usted vea, abra las cisternas, o sea, haga una técnica microquirúrgica más allá del clipaje, lave, después de tener las cisternas, no deje catéteres y use nicardipina por un catéter venoso central. ¿Qué mostró con esta técnica? Miren que ya no los estoy poniendo dejar de derivaciones externas. Con esta técnica, la presencia de vasoespasmo sintomático va a ser de un 3,8%. Miren que sigue siendo menor que el 4,2% del primer estudio del 1994, en el cual simplemente los cirujanos entraron, cliparon el aneurisma y salieron. Y la presencia de vasoespasmo angiográfico, miren, es de un 24,1%. Pero, ¿qué es lo bueno de este estudio? Además de lo que les estoy mostrando, el doctor Rokuya Tanikawa nos va a mostrar cuál es el ranking de esos pacientes al año. Acá hay un error, es el 87,9% de los pacientes tenían un ranking modificado al año entre 0 y 2, es decir, eran pacientes que se podían valer por sus propios medios.
Hemos hablado mucho de estudios japoneses, estudios orientales, pero miren, acá les traigo un estudio que se hizo en Latinoamérica. El autor principal es el doctor Mura, uno de los conferencistas que hemos tenido la suerte de tener en nuestras charlas, gracias al doctor Mauro Marcelo, que es uno de nuestros residentes. Miren, el doctor Mura lo que va a hacer, muy bien, va a coger pacientes con hemorragia subaracnoidea espontánea de origen aneurismático que tuvieran Fisher alto. ¿Por qué Fisher alto modificado? Porque recordemos esa tabla que les mostré de los Fisher, son los pacientes que más riesgo tienen de presentar el vasoespasmo. El doctor en el acto quirúrgico. Bueno, él cogió 95 pacientes, les hizo la cirugía y miren el riesgo de isquemia cerebral tardía de un 3,1%. Y lo comparó. Hola, te está diciendo entonces que este doctor, que este estudio del doctor Mura, que es latinoamericano, Chile, comparó 95 pacientes que se les hizo exclusión del aneurisma por microcirugía con clipaje y los comparó con 28 pacientes que se les excluyó el aneurisma con COI durante la terapia endovascular. Los dos grupos de pacientes recibieron terapia con nimodipino, pero mire, la presencia de isquemia cerebral tardía en el grupo está, está comentando, aunque la mayoría de los estudios que les he mostrado hoy son estudios asiáticos, este estudio lo hizo el doctor Mura, uno de los conferencistas que hemos podido tener aquí con nosotros, de Latinoamérica, de Chile, que cogió pacientes con hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático con Fisher modificado alto. Recuerde que los Fisher 3 y más que todo el 4 son los que tienen mayor riesgo de tener vasoespasmo y los va a llevar a una técnica de microcirugía que va a depender no únicamente del clipaje, sino después de clipar, hacer un drenaje del hematoma y hacer una fenestración de las láminas terminales y una apertura de la cisterna, además del valle de Silvio, la cisterna prequiasmática y la cisterna óptico-carotilla con una buena irrigación en el acto quirúrgico. Él comparó 95 pacientes que se les hizo esta técnica que ya les dije con 28 pacientes que se llevaron únicamente a terapia endovascular con COLS. Listo, los dos grupos recibieron nimodipino, pero miren, la presencia de vasoespasmo fue significativamente mejor en el grupo que se les hizo esta técnica quirúrgica en comparación con el grupo que únicamente se le excluyó el aneurisma. Acá también pudo haberlo comparado con un grupo no solo de terapia endovascular, sino un grupo donde uno entra, clipa y cierra, como muchas veces se hace. Bueno, en cuanto a la conclusión, les digo que el vasoespasmo es una entidad, una fisiopatología que aún no está clara, es una entidad que aunque desgraciadamente la mortalidad de los aneurismas ha disminuido con el avance de las técnicas para su exclusión, avances en microcirugía, mejorías en los microscopios, mejorías en los clips, mejorías en las pinzas, sumado a los avances que presenta la terapia endovascular, el avance en la prevención del vasoespasmo no es muy grande. Se debe buscar siempre impactar en la prevención del vasoespasmo, como me decía uno de los profesores de terapia endovascular cuando era R1, la mejor forma de prevenir el vasoespasmo es que a usted nunca le dé. Esta prevención debe ser multimodal, es decir, debemos dar terapia con hipertensión normovolémica, medicamentos como los antagonistas de los canales de calcio y entrar a la cirugía no solo a esto, tenemos que ir más allá del clipaje, tenemos que ir más allá de una exclusión. Ya teniendo en el acto quirúrgico las cisternas, debemos buscar apertura total de las cisternas y un lavado adecuado sumado a una adecuada resección del hematoma. Y miren esto, a los que nos gusta la investigación, hacen falta ensayos clínicos controlados que nos validen con un alto nivel de evidencia estas técnicas que les acabo de comentar. Bueno, eso ha sido todo por la mañana de hoy. Me gustaría escuchar a los doctores, al doctor Boris, al doctor Purgalín, al profe Jason sobre su punto de vista endovascular para la prevención del vasoespasmo y qué piensan sobre estas técnicas quirúrgicas de un lavado cisternal para prevenir el vasoespasmo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Hola, hola Jorge. Profe, bueno, no, yo creo que de lo muy buena presentación, yo creo que
hace mucha falta trabajarle a esto, ¿cierto? Siempre hablamos mucho del tratamiento endovascular, pero es bien interesante estos resultados. Pero yo creo que de endovascular hablamos, el año pasado hicimos un seminario solo de nimodipina intraarterial, e hicimos otro de tratamiento endovascular, donde hablamos de balones complacientes, extracomplacientes y de stent. Pues yo creo que, no, yo no sé, no creo que valga la pena pues volver a repetirlo. Pero yo quería preguntarles, me llamó la atención esa incidencia tan baja de vasospasmo sintomático, inclusive en los pacientes en los cuales no se hizo lavado, como del 4, del 5%, porque nosotros tenemos tasas mucho más altas de vasospasmo sintomático. ¿Cuál creen que sea la razón? Bueno, pues, doctor, no sé, profe, hable, de Pacho, ¿no? Hola, Tomás, ¿cómo están todos? Sí, precisamente la idea de esta charla salió de la que hizo del tratamiento de la terapia endovascular por el tratamiento del vasoespasmo por terapia endovascular. Estoy preguntando si la lavado de las cisternas tenía algún efecto y pues mi impresión en ese momento era que no, basado en artículos anteriores a estos que mostró Felipe hoy, y digamos sobre todo el doctor Yazarcil, que fue una de las personas que más trabajó esto al principio, y él estaba de quitar la advertencia de la carotida, ¿cierto? Porque ahorita que es el sistema simpático produce una vacunación, y eso pues no tuvo unos resultados como adecuados. Eh, bueno, hoy con esto parece que la cosa es distinta, que el lavado de las cisternas sí puede tener algún efecto en la incidencia. Obviamente, como nuestro Felipe, se necesitan más estudios, pues no es una cosa masivamente, lo hacen muchos los japoneses. No sé, Jorge, responderte por qué ellos tienen más baja tasa de vasoespasmo, si es la tasa de isquemia cerebral fría, no es bajita, ¿cierto? Es bien considerable. No sé, pues, en el artículo cuál es esa, porque yo también estoy de acuerdo con pues, no, que la tasa de vasoespasmo en nuestro que puede llegar hasta el 40%, es una cosa que hemos frecuente. Eh, Felipe, no sé si vos leíste ellos si explicación a esto. Profe, no, en el artículo simplemente mencionan la técnica quirúrgica, pero no mencionan como el por qué el grupo de control al que no se le hizo un lavado cisternal presenta un vasoespasmo tan bajo como un 4,2%. No tampoco sabría responder la pregunta de por qué en este estudio, que fue de 300 pacientes, por qué presentaba una tasa tan baja de vasoespasmo. Podría ser, de pronto, se me viene acá a ocurrir, porque miren que están poniendo pacientes desde la década del 80 y puede que no haya una buena relación con los registros de historia clínica. Felipe, otra cosa que te quería preguntar es, no mencionaste nada acerca del drenaje lumbar continuo, pues del drenaje lumbar en los pacientes con hemorragia subaracnoidea, que también es algo que desde el punto de vista neuroquirúrgico se le puede ofrecer a los pacientes. ¿Qué opinión hay Ok, sobre eso? pues sí, sobre el tren lumbar encontré 3 artículos, los 3 publicados en el Journal of Neurosurgery y en World. En el Neurosurgery, digamos que la idea del drenaje lumbar nace también desde estos estudios de la década de los 90, donde muestran que hacer un lavado del espacio subaracnoideo disminuye el vasoespasmo, y digamos que uno de los autores de estos estudios es el doctor Lotton, y muestra que sí hay una disminución significativa de la presencia de vasoespasmo con el uso del drenaje lumbar. Digamos que no tengo el valor exacto en porcentaje de cuánto se disminuye con el drenaje lumbar, pero en este estudio que les digo del doctor Lotton sí muestra que hacer un lavado del espacio subaracnoideo con un drenaje lumbar sí disminuye la presencia de vasoespasmo angiográfico y sintomático. Yo le quiero preguntar a Pacho si él hace solamente un lavado con solución salina o le pone algún fibrinolítico. No tenemos la disponibilidad de fibrinolíticos para ese uso aquí.
lo que hacemos es lavar lo más que se pueda y tratar de abrir la lámina terminalis. Mejora el flujo de líquido cefalorraquídeo. Incluso hay algunos artículos también de casos que dicen que esa maniobra puede disminuir la probabilidad de hidrocefalia secundaria a la aracnoidea. Entonces, pues, es lo que intentamos hacer. Sin embargo, sería un estudio muy interesante. Ojalá hubiera alguien interesado en recolectar los datos y revisar si eso sí tiene algún efecto clínico, que es finalmente lo que uno quiere sobre los pacientes. Y yo le quiero preguntar a Jorge y a Jason, pues una de las frustraciones más grandes que uno tiene cuando opera aneurismas es, es precisamente el vasoespasmo, porque, porque cuando todo va bien, el vasoespasmo termina acabando con la cirugía y con lo que uno ha hecho. La pregunta a ustedes que son endovasculares es si ustedes también sienten esa misma frustración con el vasoespasmo o ustedes creen que lo pueden manejar adecuadamente. Lo que pasa es que, profe, la percepción es diferente en el sentido que pues, nosotros podemos tratar el vasoespasmo, digamos que, se lo digo honestamente, para nosotros hay un temor grande cuando se rompe el aneurisma porque vamos a y hace un hematoma porque vamos a necesitar neurocirugía que nos ayude a abrirlo. Lo mismo pasa en neurocirugía. Parece como si fuese, es un temor, creo yo, exagerado el hecho de que el paciente vaya a llegar a necesitar terapia endovascular para vasoespasmo. Creo que una percepción personal, pero se le ha escuchado a varias personas. ¿Ya? Pero nosotros, entonces en ese sentido, nosotros tenemos, aunque sabemos que el riesgo de vasoespasmo es igual que si se operara por vía abierta, nosotros no tenemos como esa carga en el sentido, porque nosotros podemos tratarlo fácilmente, ¿cierto? Inclusive eh, es muy frecuente que nosotros embolicemos el aneurisma y hagamos tratamiento, angioplastia, en el mismo procedimiento cuando hay un vasoespasmo que creemos que nos va a producir problemas después. ¿Por qué? Porque estamos ahí y digamos, una falsa percepción, tal vez por nuestro egoísmo de querer necesitar al otro, y eso yo creo que eso hay que trabajarlo mucho entre nosotros, que somos pues como somos un grupo. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso, pero la pregunta mía es que si yo entiendo todas las técnicas que hay para el vasoespasmo por vía endovascular, pero el vasoespasmo repite y repite y repite. Entonces la pregunta es si ustedes no se sienten frustrados también tratando esta complicación. Sí, la pregunta, No, profe, no, frustrado, no. la pregunta del profe Ignacio es muy válida. Todos tenemos la percepción de que cuando las cosas pueden ir bien, en algún momento el vasoespasmo puede interrumpir como ese flujo de buena evolución de los pacientes. Eh, Siempre va a estar ahí como la sorpresa. El punto es que no nos tome por sorpresa y tener de la mano pues todos los predictores que nos ayudan a predecir, valga la redundancia, que el paciente va a hacer vasoespasmo y tratarlo oportunamente, porque un paciente puede estar evolucionando satisfactoriamente y al día 7 deteriorarse con un vasoespasmo que algunas veces va a tomarlo a uno por sorpresa, pero muchas veces avisa desde antes que va a ocurrir un vasoespasmo clínico, pues teniendo en cuenta que tenemos el armamentario del Doppler transcraneano, las escalas que predicen el riesgo de vasoespasmo. Entonces, esos pacientes sí se tienen que coger con un poquito más de atención, a pesar de que la evolución haya sido satisfactoria en la cirugía o en la terapia endovascular, e ir como un pasito adelante con la información que tenemos de la evolución clínica y paraclínica de los pacientes. Muchas gracias. ¿El doctor Boris quiere hacer algún comentario o algún otro colega quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Pacho, ¿algún otro comentario? Hola Nacho, ¿escuchas? Hola, Creo Boris. que por mi lado
Bueno, qué pena que me perdí aquí unos minutitos de la conferencia. Estaba escuchando los comentarios que hizo Jorge y que hizo el doctor Jason y el doctor Francisco. Primero, pues felicitar a Felipe, que estuvo, al menos lo que alcancé a escuchar, estuvo muy completa la revisión. La pregunta de Ignacio, pues básicamente, recordemos, 20-30% de los pacientes, por más que hagamos las cosas de una forma oportuna, rápida, van a tener esa presencia de vasoespasmo, y más que el vasoespasmo, la evolución a un déficit isquémico tardío. Lo habíamos hablado en una conferencia previa. Aquí se trata de el uso adecuado de una palabra que es la agresividad. Y cuando hablamos de agresividad es en todos los sentidos, en el sentido de identificación temprana, en el sentido de actuar rápido, no solamente recibir los números del Doppler y pensar que esas medidas médicas pueden llegar a ser lo suficientemente eficientes en lo clínico, sino que hay que pasar a la acción. Esto básicamente hay que considerarlo como un ACV, como un accidente cerebrovascular agudo en evolución, y tiene que serse muy agresivo, y a pesar de que de frustración que después de hacerle una o dos maniobras el paciente reincida con la presencia de vasoespasmo sintomático, pues habrá que pasarlo las veces que sean necesarias, porque de eso se trata. Es un fenómeno medio mecánico que después desencadena una cascada de eventos biológicos, y que muy probablemente la solución en un futuro va a estar en algún tipo de medicamento, en algún tipo de cóctel, para que el paciente no lo presente, ¿sí? Pero entonces coincido con Jason a utilizar todas las herramientas que tenemos a mano, y el mensaje, al menos desde lo endovascular, es que hay cosas por hacer, que podemos revertir situaciones que en un momento se consideraban irreversibles, y que no olvidemos que el paciente está bajo un efecto inflamado, una cascada inflamatoria severa, y muchas veces digamos que condenamos al paciente a no hacerle nada, y resulta que hay pacientes que nos sorprenden con esta enfermedad. Los llevamos, le hacemos, quedan con cierto déficit neurológico inicialmente, pero cuando lo revisamos en consulta el paciente ha evolucionado bastante bien, ¿sí? Entonces es como insistir, y como les digo, la palabra agresividad en el mejor sentido de llevarla a cabo por el equipo, pues obviamente interdisciplinario que esté trabajando, manejarlo adecuadamente con los anestesiólogos o con los intensivistas que estén a cargo del paciente. En esos pacientes que son sometidos a clipaje y craniotomía, pues que el neurocirujano de una u otra forma autorice o alerte de manera rápida la presencia de vasoespasmo. La gran experiencia y más frustrante que el mismo vasoespasmo es que nos llaman a los 8 o 10 días de haber sido clipado el paciente, de tener síntomas neurológicos, ya cuando tiene unas lesiones muy extensas en la tomografía, y cuando siempre se indaga por qué no se hizo una llamada más temprana, vuelve el tema de los celos, vuelve el tema de la falta de trabajo en equipo. Entonces, yo creo que si mejoramos esa parte, si bien vamos a tener ese enemigo, pues lo vamos a poder de una u otra forma controlar un poquito mejor. Gracias, Boris. Pacho iba a hablar. Creo que iba a decir que han usado en esos estudios diferentes fibrinolíticos. Empezaron con papaverina, bueno, y luego la uroquinasa y otros, pero pues en realidad no hay como todavía claridad de qué es lo que más sirve. Aquí no tenemos ninguno. Bueno, muchísimas gracias a todos. Boris, ¿ustedes van a hablar el próximo jueves o no? Sí, Ignacio, sí, arrancamos el próximo jueves. Yo te diría que ya la confirmación del tema para el lunes. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Feliz día a todos. Bueno, que estés Ay, bien. perdonan las interrupciones que tuvimos dificultades con el internet. Chao. Buen día para todos. Al doctor Zorro. Tuvimos dificultades con el internet. Todavía está con dificultades. Chao. Buen día para todos. Allá para las 2 de... Sí.
Cantaremos entusiastas a nuestra universidad, alma mater de la raza, invicta en su fe.